Pues felicidades a todos los papás. Otro fuerte aplauso, por favor, a todos los papás. Es una bendición. Hoy quiero hablar un mensaje. Imagínate, tengo 27 años predicando y cada año predico un mensaje para papás. Y en todos mis apuntes que tengo de muchos años, me encontré con muchas prédicas que digo yo, podría repetirla, podría hablarlas, y todas hablaban de cómo Dios quiere formar a los padres, de cómo Dios quiere traer sabiduría a los padres, y todo eso, y la mayoría de mis prédicas están enfocadas en lo que debe de hacer el papá. Y le preguntaba al Señor, dije, Señor, yo no quiero regañar a los papás en este día porque somos los más regañados. Y luego aparte, una prédica que los regañe, pues como que no, ¿verdad? Así es que hoy me voy a portar bien y voy a hablarle a los papás de cómo nosotros podemos dar esos consejos a nuestros hijos. No quiero darle un consejo a papá. Quiero que papá simplemente reciba de Dios un mensaje que pueda transmitirlo a sus hijos. Y me encantó, es un tema nuevo, es un tema que dije yo lo puedo desarrollar, creo que puedo compartirlo, así es que con mucho amor para cada papá. Primera de Reyes, consejos de un campeón, quiero hablarte acerca de esto. Primera de Reyes capítulo 2, el verso 1 al 4. Voy a leer la versión TLA para ver si producción tiene la TLA por ahí. Dice: cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes si ellos se portan bien y les son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Vamos a volver una vez más al versículo en un momento más, pero quiero explicarte algo. Los mexicanos sabemos que en nuestro país, todavía con vida, tenemos a uno de los mejores boxeadores del mundo. De hecho, México ha dado muy, muy buenos boxeadores y uno de ellos es el señor Julio César Chávez. Tiene a sus hijos, el Junior y su hijo Omar. Los dos son peleadores y resulta que en una pelea, muchos de ustedes, los que les gusta el box, su hijo pierde el título y le preguntan al papá en lo que es
las entrevistas y le dicen: ¿qué le faltó a tu hijo para ganar? Y su respuesta fue esta. Si usted vio las noticias o es seguidor de los boxeadores, especialmente en el boxeador Julio César Chávez, una de sus declaraciones fue: es que hizo lo que él quiso, por eso perdió. Lo que estaba diciendo el papá a un hijo es que el hijo vivió una derrota por causa de que no escuchó el consejo de un campeón, el consejo de un experto, el consejo de papá. Hizo las cosas a su manera. Quizás nosotros como papás tenemos hijos, pero a lo mejor no son boxeadores, a lo mejor no están en esos terrenos naturales o de deporte de contacto, y nosotros quizás no seamos expertos en esos temas, pero no quiere decir que nuestros hijos no van a pasar por momentos duros en la vida. No quiere decir que nuestros hijos no van a vivir situaciones difíciles en sus vidas. Es seguro que ellos van a tener que pelear y van a tener que enfrentar sus propias batallas. Y muchas veces nosotros como papás creemos que vamos a estar con ellos para siempre. Creemos que vamos a estar allí toda la vida. A veces creemos que no la sabemos de todas de lo que viven nuestros hijos. Hay hijos que han hablado conmigo, hijos que inclusive gente muy amada mía, muy conocidos míos que son jóvenes, y me han hablado y me han dicho: pastor, estoy pasando por esto. Y qué difícil saber que papá y mamá no saben lo que sus hijos están viviendo. Como pastor me he enfrentado a escuchar cosas tremendas que los hijos viven y que no saben qué hacer con sus propias vidas, que han pasado por luchas tan fuertes donde no tienen el valor de poder decirle a los padres para que lo ayuden, y vienen conmigo y me externan y me dicen: pastor, estoy atravesando por esto. Y no quiero ahondar, pero todo papá debe de saber que nuestros hijos enfrentan luchas en la vida. Y por eso quiero hoy hablar del manual del campeón, y no precisamente del boxeador Julio César Chávez, sino de un campeón mucho más grande, más poderoso. El manual del campeón es la Biblia. ¿Sí sabía usted eso? Cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios, y los papás venimos y encontramos en él la sabiduría, es lo que necesitamos para poder darle a nuestros hijos. Y en la Biblia menciona a un campeón muy importante llamado David, su hijo Salomón. Y lo que leímos hace un momento, vemos los consejos de un papá hacia su hijo. Vemos los consejos de David hacia Salomón cuando David estaba viviendo ya en los últimos días de su vida. Veamos, ¿cuáles son estos consejos? ¿Cuáles son los consejos que el gran rey David le dio a Salomón para que los aplicara en su vida? Pero primero hagamos una pequeña reflexión. En el verso 1 de Segunda de Reyes 1, Dios estaba allí hablando de cómo David estaba viviendo sus últimos días, y cómo David empezó a darle los consejos que necesitaba su hijo. Nuestros hijos, papá, mamá, no necesitan que los ayudemos. Nuestros hijos, mientras van creciendo, se empiezan a sentir independientes, se empiezan a sentir solos, y que solos pueden luchar, y que solos pueden con sus problemas. Los hijos guardan secretos en su vida. ¿Te cuento un secreto? Cuando era joven, yo me quise hacer un tatuaje en mi brazo. Ya no tengo nada, pero como era muy joven, estaba en la primaria y estaba en rebeldía, lo que hice fue agarrar un vidrio y mancharlo con tinta china. ¿Se acuerdan de la tinta china? No sé si todavía exista. Y con ese vidrio me empecé a raspar la letra de una niña que me gustaba. Ya te lo había dicho, ¿verdad, mi amor?
Yo no le guardo secretos a mi esposa nunca. Ok, muy bien. Gracias a Dios no quedó marcada. Pero hacíamos cosas tontas cuando éramos jóvenes. Y muchas de esas cosas tontas que hacíamos, muchas de esas cosas tontas las guardábamos en secreto. Me vi involucrado como a los 12 años en un asunto de muy fuerte vicio a lo que es el cigarro. Y yo recuerdo haber comprado mi primer cajetilla de cigarros e irme a un lote baldío cerca de mi casa y con unos amigos fumar toda la cajetilla de cigarros. Cuando menos pensé, uno de mis hermanos llega y me ve y sale corriendo, ya sabe usted a dónde, con mi mamá. A veces queremos guardar secretos. Papá, los hijos nos las creemos de todas. Los hijos creemos que podemos con el mundo. ¿Has escuchado esa frase que los jóvenes se quieren comer el mundo a mordidas? ¿Sí? Y uno que otro papá que está aquí conmigo, junto conmigo, les dimos unas cuantas mordiscos al mundo. No te hagas. Porque los hijos sentimos que podemos. Así es que papá, no, tu hijo no necesita tu ayuda. Tu hijo no necesita que lo saques de los problemas. Tu hijo no necesita nada de eso. Tu hijo lo que necesita es tu consejo. Ese consejo queda guardado en el subconsciente. Ese consejo queda guardado en el corazón de los hijos. Mis hijos eran muy jóvenes y mi esposa y yo hablábamos de eventos inventados de jóvenes. Oye, ¿supiste? Le decía yo a mi esposa me decía de un joven que cayó en un problema de drogas y los niños estaban atrás en el asiento, y cuando ellos de repente guardaban silencio es porque estaban de orejones. Y de alguna manera y buscábamos estrategias de cómo darles un consejo a nuestros hijos. Todavía a estas alturas, hace 2 días me siento con mis hijos y hablo con ellos y les doy consejos. Nunca voy con ellos a decirles, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, es que si no lo haces así vas a fracasar, es que ves esto, es que lo otro, es que aquello. No, yo les doy un consejo. Quizás en ese momento no tomen el consejo, pero yo estoy seguro que quedó guardado en su corazón para que en el momento correcto ellos puedan recordar lo que han aprendido. Hoy, por causa del Día del Padre, una amiga de nosotros hace algunos días de México murió su papá, 10 días antes de este día. Y veo en su Facebook las palabras tan bonitas que ni yo pude haber creado en mi mente cuando mi padre murió. Y menciona tantas cosas, me llamó tanta la atención porque no es porque quise ver qué decía, sino porque estaba yo en mi predicación y cuando yo vi ese mensaje, vi esos detalles de cómo de ella como hija dice: lo que más guardo en mi corazón para toda mi vida son tus consejos. Yo empiezo a reflexionar en la vida de mi papá. Mi papá murió hace ya algunos años y yo también empiezo a reflexionar y digo: wow, creo que tengo muchas características de mi papá, tengo muchas actitudes de mi papá gracias a lo que aprendí de él. Y le empecé a dar gracias a Dios hoy en la mañana y le decía a Dios: gracias, Señor, por todos los consejos que me dio mi papá. Y uno de sus grandes consejos que él me dio fue: hijo, los problemas de la vida déjalos afuera, déjalos colgados en el cerco, y cuando entres a tu casa no lleves los problemas adentro de tu casa. Y hoy veníamos platicando y de esas veces que en que nos ponemos de acuerdo y que no, y que sí, que esto y que el otro. Y yo le decía a mis hijos: tranquilos, este día es un día especial y este día va a ser un día de mucha bendición. Y yo recuerdo todos esos consejos. Mi papá nunca lo vi triste, siempre lo vi con una sonrisa. No hay nada mejor que los padres podemos dejar a nuestros hijos que un buen consejo. ¿Qué consejos le dejó David a Salomón? Vamos a ver, número 1.
Esto, papá, debes de decírselo a tus hijos. Hijo, no pienses que nunca vas a envejecer. Aprovecha tu tiempo. David le dejó algo muy bien en claro a su hijo. Y le dijo: Salomón, no creas que vas a ser joven toda tu vida. Mi consejo es que sepas que un día vas a envejecer, que un día te van a salir canas. Mi esposa y yo vamos a terapia 3 veces al día, a natación, por asuntos de, pues ya ve usted, ¿no? De las coyunturas y esas cosas. Cuello así endurecido, los brazos, y había 2 jóvenes por allí y nos veían a mi esposa y a mí, ellos divirtiéndose y ahí en sus cosas, y mi esposa y yo nadando. Pero no estábamos nadando de gusto, sino porque es terapia. Y yo, mientras nadaba, decía: qué vergüenza. Me acuerdo cuando era joven y no hacía ejercicio y me la pasaba ahí. Pero de repente vino a mi mente, dije: como los veo me vi, pero como me ven se verán. Porque creemos que no vamos a crecer. Y los hijos tienen esa situación cuando estamos jóvenes. Pensamos que todo lo podemos dejar para después, y los jóvenes no se preocupan. Pero el consejo de papá es esto: cuando mis hijos tenían 20 años, desde los 20 años lo recuerdo a la perfección. Ya tienen 25 y 27 mis hijos. Desde los 20 años yo les decía: no te preocupes, todavía eres joven. Y les decía una y otra vez: no se preocupen, todavía eres joven, pero vas a crecer. Y esto es tan importante que los papás estemos con ellos. Pero recuerda, papá, nuestros hijos no nos van a pedir consejo. Tú tienes que tomarte el tiempo, tienes que sentarte con ellos y tienes que decirles: puedes tomar este punto si quieres, y si ya lo escucharon en la predicación, no importa. Yo a veces les repito las predicaciones a mis hijos en mis mensajes y en mis consejos. Con ellos practico. Y les digo: hijo, puedes decirle: hijo, siéntate, quiero platicar contigo. Nada más quiero darte un consejo. Hijo, por favor, no se te olvide que tu juventud no es eterna. Tu juventud no es eterna. Un día vas a envejecer. Y tienes que tomar y aprender a tomar decisiones en tu vida. Proverbios 27:1 dice: no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Proverbios 27:1. No presumamos qué vas a hacer mañana. Uno de mis mensajes últimamente a la gente que está preocupada, que tiene preocupación por el futuro, les digo: no te preocupes por el futuro. El pasado ya quedó, el futuro todavía no llega. ¿Por qué te preocupas por algo que todavía no llega? ¿Por qué mejor no te preocupas por lo que estás viviendo hoy? Disfruta el día de hoy. No presumas, dice la Biblia, de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Aprovecha las fuerzas, dile a tu hijo: aprovecha la energía que tienes hoy en tu juventud para forjar un futuro. Eclesiastés 9:10 dice: y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba, y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Así es que, hijo, aprovecha hoy tu juventud, aprovecha hoy tu energía. Dile, papá, dile a tus hijos: aprovecha tu energía para que forjes un buen futuro en tu vida hoy. Recuerdo tener 33 años. Y lo recuerdo porque es una edad en la que bíblicamente o históricamente se muestra la edad en la que Jesús murió. Por eso esa edad no se me olvida. Y en esa edad tenía un amigo de la misma edad. Y él me cuestionó y me dijo: pastor, pero ¿cómo es que tú tienes casa propia? ¿Cómo es que tú tienes ya un carro propio? ¿Cómo es que tú tienes estabilidad en tu matrimonio, en tu vida? Yo tengo tu misma edad, tengo los mismos, la edad de tus hijos, casi tengo la misma edad de mi matrimonio, y yo no estoy disfrutando lo que tú disfrutas.
A los 33 años yo pude disfrutar. ¿Por qué? Porque desde los 21 mi esposa y yo decidimos forjar nuestro futuro. Esa fue la enseñanza de nuestros padres. Mi suegra era una mujer tan trabajadora que siempre me enseñó a trabajar, que siempre me enseñó a seguir adelante a pesar de toda depresión que quiera venir contra nosotros. Te repito, nuestros hijos no quieren que les arregles sus problemas. Ellos se sienten poderosos, pero lo que ellos urge y necesitan, papá, es tu consejo. Diles: hijo, vas a llegar a una vejez. Utiliza hoy tu energía y forja un buen futuro. ¿Alguien está aquí conmigo? Número 2, ¿qué consejo le dio David a Salomón antes de morir? Dice: para triunfar en la vida no solo se necesita esfuerzo. ¿Se acuerda que dice Josué 1:9? Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. Aquí hay dos cosas que David le dijo. Le dijo: hijo, esfuérzate, pero dice: sé hombre. Y Josué está diciendo: esfuérzate, el mismo consejo que le dio David a Salomón, esfuérzate, pero David le dijo: sé hombre, y Josué tradujo esa palabra y dijo: sé valiente. ¿Qué quiere decir esto, papá? Que muchas de las veces nosotros queremos solucionarle los problemas a nuestros hijos y no permitimos que ellos vayan a la cruz. Nuestro mejor consejo, papá, que podemos darle a nuestros hijos es que, número 1, se esfuercen en la vida, pero que también le podamos enseñar a que sean valientes. Muchas veces nosotros como padres tratamos de solucionar su vida, pero lo único que estamos haciendo con nuestros hijos es hacerlos tímidos. Es hacerlos tímidos. Conocí jóvenes por testimonio y por gente que buscaba consejería, que ya estaban en la secundaria y les daba miedo agarrar un camión. Ya en la secundaria, casi en la preparatoria, con todo temor agarraron un carro, porque vivían siempre a expensas de sus padres. Sus padres iban y los dejaban a la puerta de la escuela, regresaban, y esto, claro que lo hacíamos porque somos papás, pero lo hacemos a veces cuando están chiquitos o cuando están en la kinder o primaria, lógico, pero están en la secundaria, están en la preparatoria y todavía tiene que ir la mamá por el hijote, ¿verdad? Porque tiene miedo a agarrar un camión. Eso pasa muchas veces, papá, cuando queremos enseñar a nuestros hijos y queremos resolver sus problemas, pero lo único que estamos haciendo es provocando timidez. Pero David le dio un consejo a Salomón: Salomón, no solamente esfuérzate, necesito que seas muy valiente. Muchas personas son esforzadas, muchas personas son muy trabajadoras, muy estudiosas, pero no tienen la valentía de ir a pedir trabajo o ir a dejar un currículum. Y también los cristianos lo vivimos. Muchas de las veces estamos aquí aplastando al diablo y estamos diciendo al diablo que está bajo mis pies y esto y lo otro, y no podemos agarrar un folleto y darle a una persona desconocida porque me da miedo. La Biblia dice que el consejo que David le está dejando a Salomón es que se esfuerce, pero que también sea una persona valiente. Te voy a decir esto. He dado este consejo algunas veces, papá, y si te sirve, úsalo. Pero hay hijos que a través de su carácter demuestran timidez, demuestran temor. Y yo, cuando tengo la oportunidad, les explico esto y les digo: ¿sabes que en el reino animal, en la selva, hay un animal considerado el rey de la selva? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? El león. Pero sí sabes, mi hermano, que en la naturaleza el rey león tiene animales más grandes que él en tamaño: búfalos, rinocerontes, elefantes.
¿Por qué el león es considerado el rey de la selva si es un animal más pequeño que otros animales más poderosos, más fuertes y más grandes? De hecho, en la naturaleza, en National Geographic, he visto como un búfalo mató a un león. Pero ¿por qué entonces debieron haber puesto al rinoceronte como el rey de la selva o al elefante como rey de la selva? ¿Cuál es la característica que tiene el león? Y les digo, no tiene miedo. Podrá ser el elefante tan grande que lo rebase 2 o 3 veces, pero el elefante tiene miedo y el león no tiene miedo. Los miércoles estoy hablando cómo vencer el temor, no te lo pierdas. Pero esto va a provocar que nuestros hijos se conviertan en gente valiente. No quiere decir que los hijos no tengan pena, no tengan de repente temor, no tengan incertidumbre en su corazón de enfrentar algo. No, eso es natural. Pero lo que debemos estar enseñándole a nuestros hijos y recordarles: hijo, no tengas miedo. Pero papá, no tengas miedo. Yo sé que está muy grande, pero no tenga miedo. ¿Se acuerdan de aquel meme que decía: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo? Qué mal ejemplo para nuestro país, para el mundo. Un hombre incansablemente diciendo: tengo miedo. ¿Sabes por qué? Pues porque tenía miedo. Mi hermano, ¿usted cree que no hubo temor? Lo expliqué el miércoles pasado. ¿Usted cree que no hubo miedo en Jesús cuando Dios le dijo al Padre que tenía que morir en la cruz? Claro que sí. Pero no se intimidó por ello y murió para salvación tuya y mía. Número 3, este es el siguiente consejo. Grupo de alabanza, pase por favor. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Papá, dale ese consejo a tus hijos. Dile: hijo, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Guardar en el hebreo significa cercar alrededor, es decir, cuidar, proteger. La Biblia dice en Lucas, cuando habla de la parábola del sembrador, que cuando la semilla cayó en el camino, ¿sabes qué pasó? Vinieron las aves. ¿Y qué pasó con la semilla? La semilla está representando la palabra, y la tierra donde se siembra está representando el corazón. Y las aves que vienen y comen la palabra es el enemigo, el temor, el miedo. Así es que si sembramos, si Dios siembra una palabra en mi corazón, tienes que estar seguro que debe de estar sembrado en tierra fértil. El problema es cuando está sembrado sobre un terreno duro. No hay profundidad en la tierra, no hay, esa semilla no puede penetrar en la tierra. Sin embargo, las aves vienen, la ven y se comen la semilla. Muchas veces quienes comen la semilla que Dios ha guardado en el corazón de nosotros, muchas veces son nuestras amistades, son de las cosas que nos rodeamos. Y papá, debemos estar preocupados porque nuestros hijos, muchas veces tú les das un consejo, pero el enemigo viene y se come ese consejo. ¿Por qué crees que la Biblia dice: cuando andes en el camino, habla la palabra? Cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelo en sus ropas, escríbelo en las paredes. Está diciendo el Señor: constantemente tienes que dar el consejo, porque va a haber alguien que después de que tú le das el consejo, el enemigo va a venir y va a querer robar esa semilla que tú le diste. Y si ese día el enemigo logró robar la semilla, ¿sabes qué va a pasar mañana? Papá está listo para volver a dar el consejo y decir: hijo, guarda la palabra en tu corazón. Guarda la palabra. Papá, ya me tienes hasta aquí. Sí, yo sé que ya te tengo hasta aquí, pero mi mejor consejo es que guardes la palabra. Ya me lo has dicho muchas veces y te lo voy a seguir diciendo siempre hasta que me muera. Eso va a guardar el corazón de tus hijos. Y termino. 4. Este consejo dáselo a tus hijos. No trates que Dios camine por tus caminos. Camina tú por los caminos de Dios. No camines creyendo que Dios se va a adaptar a tus caminos. De hecho, estamos en tiempos muy peligrosos.
A todos los que son papás, tengan cuidado con lo que ven en la televisión. Tengan cuidado con lo que hay ahorita en el cine, sobre todo si tienes hijos pequeños. Y yo venía platicando con mi familia y les digo, qué difícil son los pensamientos de la gente. ¿Por qué todos pensamos de mil maneras y no hay nada que regule nuestros pensamientos del mundo? Qué difícil se van a convertir los días en este futuro próximo. Y me encontré algo en 2 de Timoteo 4, dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente, verso 4, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Llegarán los días en que la gente ya no va a querer escuchar la buena enseñanza. Por eso es importante, papá, que les des tus mejores consejos a tus hijos. Y qué mejor que vayas al manual del campeón. Y qué mejor que escuches a uno de los campeones de la Biblia llamado David, que antes de morir le dijo a Salomón: estos son mis consejos.